Bueno, saludos a todos. Soy Guillermo Guamán Medina, un estudiante de segundo año de la Universidad Católica de Santa María, y estoy haciendo este video para ayudar a la gente con lo que es la orientación vocacional centrada en mi carrera, Ingeniería de Sistemas, para que sepan qué necesitan para entrar a esta carrera y básicamente todo lo básico sobre esta para que puedan darla bien y tener un buen rendimiento en ella. También si no se han decidido, sería bueno si vinieran y aprendieran más sobre esta carrera, que a decir verdad tiene una gran utilidad en lo que es el entorno de hoy. Primero, las dos cosas básicas que digo que necesitan para esta carrera son la lógica y la matemática. ¿La lógica en el qué sentido? En el sentido de razonamiento, en el sentido de saber resolver y plantear problemas adecuadamente. Todo en esta carrera es sobre resolver problemas de la vida real. Todo esto usando lo que es recursos informáticos y programas. Y si no tienes la lógica para leer el problema, entender las necesidades que tiene el, el cliente, pues la vamos a pasar mal. Y segundo, sobre lo que es la matemática. En la matemática se utilizan muchas funciones, administración de datos, y más que todo como utilizamos estadística y otras cosas, los datos numéricos es necesario saber cómo utilizarlos bien y cómo gestionarlos correctamente. Y no se preocupen, si es que no saben mucho de matemáticas o no le está llevando bien por ahora, no es problema, ahora les voy a hablar de esto. ¿Qué viene ahora? Pues el estilo de aprendizaje. La universidad te obliga en cierto modo a ya reconocer cuál es el estilo de aprendizaje. Y no importa si ya estás en tus últimos años de colegio de secundaria o recién estás empezando, están en segundo de secundaria o tercero. Sería recomendable que ya desde este momento conozcan su estilo de aprendizaje. ¿Cuál es la forma más adecuada de ustedes de aprender? ¿Y a qué me refiero con esto? A cómo es que ustedes absorben el conocimiento mejor. Hay gente que simplemente necesita escuchar al profesor, otras que necesitan que alguien los ayude personalmente. En mi caso, yo lo único que necesitaría por ahora es una clase presencial donde el profesor hable y a la vez pueda hacer un ejercicio práctico en el que se aplique eso. Y de esa forma es bastante sencillo aprender para vivir la mayoría de los temas. En su caso puede que esto haya fallado en algún momento en el colegio y por eso no conozcan cosas básicas de la matemática y otros cursos, lo cual no es problema, solo tienen que conocer la forma correcta de aprender para ustedes. Eso es algo vital en una universidad. Continuando con esto, hay varias diferencias respecto a la escuela. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero, la libertad de horarios. Esto es muy diferente a la escuela en el sentido de que ya no tienes que seguir el mismo horario como todos los estudiantes, venir todos los días a las 8, salir todos los días a las 3 o a las 4 como sea en su escuela. Aquí tú puedes elegir si vienes en la mañana, si vienes en la tarde, en la noche, si quieres venir algún fin de semana, o bueno, todos los fines de semana sería. O si por ejemplo quieres juntarte todas las clases en un día y dejar libres algunos otros días que por ejemplo quisieras salir, hacer actividades personales o simplemente avanzar todas las tareas y finiquitarlas de una. Pero esto también fuerza a una mayor responsabilidad propia, que es otra diferencia de la escuela. Los profesores acá ya no te presionan tanto para lo que es las tareas, porque eres tú el que ya va a hacer. Eres tú el que tienes ya que perseguir a los profesores si es que te falta alguna nota. Ellos ya no van a estar atrás de ti. Y es por eso que tú necesitas tener más responsabilidad, asistir constantemente a clases, saber si necesitas apuntes, si quieres más ayuda del profesor, desde lo puedes solicitar en caso de que la tenga tiempo. O en todo caso puedes formar tu propio grupo de estudios con otros compañeros, que de esto también voy a hablar luego, que es bastante útil a decir verdad. Y por último, la adaptabilidad. Como he dicho, hay una gran variedad de horarios, pero también los profesores aquí son distintos, no solo en el sentido de que ya no se están tras de ti, sino en el sentido de que su forma de calificar entre ellos es muy distinta de acuerdo a su área y de acuerdo a cómo son ellos mismos. Hay algunos que se centran más en los exámenes, otros que se centran más en tareas, trabajos prácticos, lecciones orales o alguna otra forma de evaluación. No solo en mi carrera, sino en todas las carreras de la universidad, dependiendo también del área en el que estés. Y esto te obliga a ser adaptable, a saber qué
en qué actividades te debes centrar y qué habilidades deberías desarrollar para aprobar cada curso y no solo aprobarlo, sino también aprender sobre estos. Esto es absolutamente necesario en la universidad. Y como hemos dicho, debes conocer tu estilo de aprendizaje. Al mezclar el estilo de aprendizaje que ya conozcas y poder juntarlo con todas estas características que te he mencionado que ahora necesitas, vas a tener una fácil, o una fácil, ¿cómo decirlo? Un fácil desarrollo en la universidad y no vas a tener problemas para poder adaptarte a esto y tener una vida normal en esta institución. Siguiendo con otras cosas, hablemos ahora de mi experiencia personal. Teniendo en cuenta que yo ingresé en el 2020 y empecé a estudiar en el 2022 por ciertas situaciones personales, estuve obligado a estar un año en el sistema de educación virtual. La universidad no permitía que los estudiantes de primer año fueran presencialmente debido a la situación de la pandemia que hubo en el Perú y todo eso. Todo eso nos obligó a utilizar lo que es las clases virtuales, las plataformas virtuales, a no poder hablar con los compañeros. Y la cosa es que para gente como yo, pues sí, no fue muy útil. No, digamos que me fue difícil aprender, no conocía bastantes cosas y estaba un poco como que andando a ciegas. Y en esto también entra el tema de las buenas y las malas metodologías de educación o de enseñanza, que como he dicho, cada profesor tiene su forma distinta de enseñar. Sin embargo, no todas funcionan para los estudiantes. En mi caso recuerdo un curso del profesor sencillo, nos enseñaba la base de los temas y era curioso porque te enseñaba y tú hacías un programa básico. Y conforme avanzaba la clase te decía, presente, a ver, el programa base, a ver, añádale esto y preséntenlo, añádale esta otra cosa más. Y todo pasaba de un sencillo mecanismo que nos había enseñado al principio a un programa casi completo que podía ser empleado en algún programa o algún problema de la vida real. Pero por otro lado, hay metodologías que no sé si decirle malas o simplemente deberían o deben mejorarse. Porque hubo, por ejemplo, temas en la asignatura de matemáticas que había en los que yo sencillamente no podía entenderle. No era que tuviera preguntas, pero a la hora de aplicar eso en un examen o en un sencillo quiz que nos hacía la profesora, no era capaz de recordar o de aplicarlo correctamente. Y me agarré bastantes problemas en ese curso, donde mis notas no fueron tan altas como solía serlo en la escuela, de mi habilidad para matemáticas. Y teniendo en cuenta esto, he pensado que para algunos podría ser incluso peor, lo cual llevaba a que la gente incluso hiciera trampas y otras cosas, y esto no era adecuado pues, para la metodología de la universidad y para la ética en sí, no era correcto. Por otro lado, mm, bueno, ¿qué más decir? Se debe mejorar eso. Los profesores deberían evaluar, digamos que cada cierto tiempo, cómo los alumnos valoran su sistema de aprendizaje o su forma de enseñar y corregir las deficiencias que puedan tener. Eso sería algo bueno para todos nosotros. Por otro lado, ya ahora pasaré a explicarles más que todo sobre de qué trata mi carrera, ya que les he hablado más o menos de cómo es la vida en la universidad y lo que es la parte académica. Y básicamente para lo que es la ingeniería de sistemas, necesitamos tener una mentalidad enfocada ya a la resolución objetiva de problemas usando lo que son recursos informáticos, o sea, computadoras. ¿Y a qué me refiero con todo esto de recursos informáticos? Las computadoras pueden ser útiles para resolver problemas, pueden hacer más operaciones que nuestro cerebro o que más de un cerebro juntos. Y es esta velocidad lo que nos ayuda a optimizar el tiempo. Esta es otra cosa que también es vital en nuestra carrera. Nosotros buscamos resolver el problema cumpliendo todos los requisitos y de la forma más eficiente posible. Estas son las dos cosas que buscamos para ganar lo que es dinero
tiempo y recursos, que es algo muy importante en lo que es la informática. Nosotros, como ahora le estoy diciendo, también estamos centrados en lo que es la información. Pero antes les dije que la matemática servía para la administración de datos. Y aquí es donde lo vemos. La información en el mundo fluye a millones. Un simple registro de alguien en una red social o en algún formulario ya implica nombre, edad, tal vez el correo, el teléfono, y ya tenemos cuatro datos. Teniendo en cuenta que un formulario recibe a decenas de personas, multiplíquenlo, la información crece a montones. Y teniendo en cuenta que esto es aplicado por instituciones educativas y empresas, encuestas y varios otros procesos y instituciones, la información generada en el mundo es imposible de calcular. Y es por esto que necesitamos algo que nos ayude a administrar toda esta información. Y esto surge con lo que es la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, que se basa en crear programas que nos ayuden a gestionar estos datos, a procesarlos y a generar lo que es conocimiento. Porque de nada nos sirve un dato si no sabemos qué hacer con él. Lo procesamos, lo convertimos en información y de esta información extraemos conocimiento, que es algo útil, que es un dato útil que podemos utilizar en el mundo real. Y aquí todo se basa en lo que es sistemas. Las personas que generan los datos y manipulan los sistemas, lo que es las computadoras, los datos mismos, que son el tema central de esto, el hardware, que es básicamente la parte externa de la computadora, cosas como la pantalla, el chip, cualquiera de esas cosas, eso es el hardware, la parte externa que forma, como decir así, el esqueleto o el armazón de la computadora que estamos usando. Y el software, que es el programa. Cualquier sistema que tú crees, así que se almacene, por decirlo así, en la memoria de la computadora, eso es el software. Y ya tanto de más cosas más técnicamente, bueno, ya no convendría hablar de esto, pero para darles una pequeña introducción, el almacenamiento de la computadora se menciona en lo que es espacios. La memoria tiene su espacio y digamos que cada pequeño elemento se le llama bit. 8 de estos bits, de estos espacios, conforman un byte. Y en solo un byte puedes almacenar un número, una letra y básicamente eso es lo que es la memoria. Ahora imagínate guardar un programa que forme miles o que tenga miles de números, que ocupa grandes cantidades de memoria. Y si te pones a pensar, el espacio, si el espacio fuera como esto, no podríamos almacenar como una memoria cualquiera. Es interesante ver cómo a lo largo también de la historia han evolucionado los sistemas operativos para permitir tal eficiencia, achicando también lo que es el espacio requerido para eso. Sinceramente, la computación avanza muy rápido y me gustaría que cualquiera que esté viendo este video pudiera participar en esto y quién sabe, ayudar con la innovación en esta área. Contando con esto, les voy a hablar ahora más de mi experiencia en la universidad, que como les digo, siguió, terminé el primer semestre, notas en término promedio, ningún problema en general, y con todo esto empezaría lo que es el segundo semestre. Algo que sería similar en cuanto a lo que es la rutina, pero no en el rendimiento. En el sentido de que, debido a que lo básico no fue bueno, o digamos, la base no la aprendí del todo bien, se me fue complicado seguir avanzando y como les decía antes, seguía cursos que presentaban metodologías deficientes, no eran lo adecuado y en algunos cursos terminé incluso sacando bajas notas y jalando, por decirlo así, fases, que por ejemplo, como les digo, en un semestre hay tres fases y de esta son como las unidades en el colegio, así como hay bimestres que se dividen en dos unidades. Aquí tenemos semestres que se dividen en tres fases y terminaba jalando alguna de estas fases en algunos cursos. Y no solo era yo, era bastante gente.
la educación virtual no fue, digamos que, algo útil para todos. Y también los cursos eran más especializados en lo que es la carrera y exigían que mayor concentración, que investigaras más, que prestaras más atención y supieras qué hacer en casos más avanzados. Y ahí es donde me tuve que dar cuenta de que necesitaba rendir más, de que sencillamente lo que había hecho en el primer semestre ya no era suficiente ahora y tenía que seguir aumentando mi exigencia para mí. Y ahí es donde me di cuenta de que tenía que empezar a utilizar cualquier recurso disponible que tuviera. Y con cualquier recurso me refiero a, como les dije antes, perseguir al profesor para hacerle preguntas. Y si en caso el profesor no te puede ayudar o sencillamente no puedes contactarlo, busca a alguien que te ayude. Pregúntale a algún compañero del que conozcas que sepa de esto, porque siempre va a haber. Y a diferencia de lo que muchos pueden pensar, de que contactar así a un compañero que no conozcas de la nada y que tal vez no te responda o... No, no, olvídate de eso. Sin vergüenza puedes preguntar y a veces termina siéndole útil incluso a él porque puede que tú tengas algún dato o algo que hayas aprendido que él no sepa y los dos se pueden beneficiar de eso. Esto también es otra cosa buena de la universidad. El hecho de intercambiar información es otra cosa que es vital para sobrevivir, o no sobrevivir, sino aprender y desarrollarte correctamente en tu carrera. Y en cuanto a otros recursos, también puedes utilizar lo que es el Internet o los libros. Si tienes algún libro del tema, adelante, tienes a leerlo. Siempre puede haber algo que no conozcas. O en cuanto al Internet, aprende cuáles son las páginas útiles para esto y busca. Está en inglés, no hay problema. Aprende a utilizar algún traductor y de ahí tradúcelo. Siempre debemos buscar una forma de arreglarnos en cuanto a esto. Después de esto, terminé el segundo semestre. No fue, digamos, el mejor semestre para mí. Mm, digamos que me sentía como que algo dudoso de mi futuro. No sabía si iba a poder seguir en esta carrera, si mis habilidades eran suficientes, si tal vez debía tomarme otro año y seguir y aprender algo por mi cuenta y después recién empezar el segundo año de universidad. Y la cosa es que todas estas dudas son comunes. En mi caso se llega el primer año, en otros casos se pueden dar en el segundo año cuando lo terminas. Pero la cosa aquí es que no te preocupes. Debes tener confianza, debes creer que tú sí vas a poder seguir avanzando. Esta es bastante, es bien sabido en la universidad que la mayoría de gente que abandona lo hace en el primer y segundo año. Y yo te digo nada más que cambias de carrera solamente si estás completamente seguro de que esto no es para ti. De que, por ejemplo, tu verdadera, tu verdadero gusto era otra carrera en biología, en farmacias, en otras ingenierías o en ciencias sociales. Si estás completamente seguro de que eso es lo que tú querías y te equivocaste de carrera y realmente no tienes, digamos que la seguridad de seguir ahí, esa debería ser la única razón. Pero después no dudes de ti, porque al fin y al cabo estás estudiando ya un año. Si sigas cambiando de carreras por cada vez que se presenten dificultades, pierdes un año, otro año y otro año. Y a la larga se acumula y en el tiempo en el que pudiste haber terminado tu primera carrera, recién estás empezando el segundo o tercer año de, quién sabe, la segunda o tercera carrera que estés haciendo. Y pues no vale la pena perder tanto así el tiempo. Con todo esto, terminé mi primer año en la universidad y comencé el segundo. Y en el segundo año, cuando al fin pude ver las caras de mis compañeros, hablar con el profesor en frente, terminé descubriendo que la socialización era necesaria para avanzar.
La pasé mal en el primer año también porque no tenía nadie a quien consultarle. Y me di cuenta de que si no hacía algo respecto a esto, pues la iba a pasar también mal en los siguientes años de mi carrera. Y es así que decidí formar amistades, que a la larga no es tan difícil. Para incluso alguien como yo que no tiene tantas habilidades sociales así por parte mía. Más que todo las aprendí por parte de mis padres o de alguien más. Por mi cuenta yo no tenía habilidades sociales. Pero bastaba con trabajar con alguien y hablar así fuera de clases, conversar acerca de los cursos, de las preocupaciones que tiene después sobre el examen, o quién sabe, este trabajo falta, o cómo hago esto. Y sin darte cuenta, terminaste siendo un amigo con quien puedes conversar así de los mismos temas y a quien puedes consultarle si es que tienes alguna duda. Y a decir verdad, esto es muy útil, dado que muchas veces estos te advierten incluso de tareas que no sabías, exámenes que de la nada aparecieron y por algún hecho fortuito no llegaste a enterarte, o incluso si llegas a faltar o tienes problemas para asistir a una clase, ellos pueden ayudarte con los apuntes, darte apoyo y pues no es nada de malo apoyarte con otra gente para lo que es estos temas. La socialización es necesaria para avanzar en cualquier carrera y te facilita la vida. Después, descubrí en el segundo año que la dinámica era completamente diferente que las clases presenciales. A diferencia del primer año, la mayoría de gente se la pasaba en sus cuartos, atendía desde sus camas incluso a las clases, o simplemente hacías cualquier cosa mientras la clase estaba. Total, después veías la grabación cuando podías y ya está, pero con las clases presenciales ya no hay grabaciones, ya no hay forma de guardar todo eso que dicen las clases. Y eso te forzaba a ya asistir a las clases para que realmente pudieras aprender. Y también tienes la necesidad de hacer apuntes. Ahí es donde también destaca la necesidad de poder resumir, de poder captar la idea principal de lo que está hablando el profesor en ese momento y escribir eso rápidamente, ya que algunos te pueden dar tiempo para copiar y otros no. Y tienes que resumir brevemente las ideas. También las clases presenciales ahora exigían, como te digo, ir a la universidad. Y a veces antes era simplemente conectarte y era un par de minutos que te tomaba y ya está. Ahora tienes que tomarte tu tiempo, saber cuánto tiempo te toma ir de tu casa a la universidad, manejar, por ejemplo, tengo aquí un intermedio, me tengo que quedar, no puedo volver a mi casa, o saber cuándo tienes tiempo para regresar y cuándo no. Y tomar incluso hasta los pequeños detalles como por ejemplo el transporte. Algunos pueden ir en taxi, otros iban en la que es la combi, cuánto tiempo puede tardar en aparecer. Esas pequeñas cosas hacían la diferencia. Y si te pones a pensar, llegar tarde a una clase no siempre no es beneficioso para uno porque puede que te hayas perdido de algo importante, de un concepto básico que haya dicho el profesor al principio de la clase para iniciar con el tema y te lo perdiste. Mm, No es útil o no nos conviene. Y para terminar con esto, seguí con lo que es mi tercer semestre. Ahorita en estos momentos ya lo estoy concluyendo. Espero haberlo aprobado. Y no me queda nada más que desearles a ustedes que así como yo he tenido mis altibajos en la carrera, he podido sobrellevar algunas cosas, que simplemente busquen lo que les gusta hacer, que tengan suerte ya sea que elijan esta carrera o que elijan alguna otra y que lo sigan, que nunca se rindan con esto, que avancen todo lo que puedan, que hagan cosas por su cuenta, que no se centren solo en lo que enseñan los profesores, que investiguen,
hagan cursos por su propia cuenta. Si encuentran algo gratuito, entren. Han encontrado algún congreso o alguna conferencia gratuita, entren. Si tienen tiempo, háganlo. No dejen pasar oportunidades. Porque al final del día, otra cosa que también hay en esta sociedad es la sociedad de la certificación, como les enseñaron sus profesores. Y esta sociedad implica que puedes conocer, pero los certificados son lo que valen al final más. De que no importa que seas el que más conoce de tu clase, el certificado es lo que le valida a todo el mundo, a las empresas y a terceros, de que efectivamente sabes sobre eso. Y eso sería todo por lo que es la carrera. Hablando ya fuera de la carrera, de lo que es el día a día, es posible que desde aquí no pueda ayudarles con lo que es temas personales y otras cosas, pero lo que sí podría darles es lo que es el tema de la motivación, porque les digo que busquen algo que los motive a levantarse cada día. ¿Y qué me refiero con esto? Al hecho de que tengan algo que, como que se prenda un fuego dentro de ustedes, algo que ni bien despiertes te haga pensar, no, o te haga pensar en el hecho de por qué estás, de por qué te levantas cada día. No lo digas así como que ¿por qué me levanto? Pues, ¿para qué hago? Sino como ¿por qué me debo levantar? Hay algo que debo hacer, algo que no necesariamente tenga que estar relacionado con lo académico, alguna pasión, algún deporte, un dibujo, música. Esas pequeñas cosas son las que a veces nos motivan a seguir adelante, a continuar con nuestra vida y a tener cosas fuera de lo común. En mi caso yo empecé a practicar deporte no hace mucho, será un año, y gracias a ese deporte me siento más feliz, tengo más motivación a la hora de hacer mis tareas, mis cursos, no solo por el simple hecho de vivir tranquilo para seguir practicando mi deporte, sino por el hecho de que quiero practicarlo, termino más rápido mis tareas. Y gracias a eso también pude formar más amistades en la universidad y conocer gente. Y al final de eso va la vida, de que la pases bien, de que no te centres solo en los estudios, de que hayas la felicidad y te desarrolles como persona y llegues lo más alto posible en esta vida. Y bueno, esto sería todo lo que podría decirles a ustedes y espero que hayan encontrado algo de lo que dije útil para sus vidas, para que lo apliquen y para que puedan mejorar un poco cada día, para que aspiren siempre más alto y que no se queden estancados en su día a día, que no se queden como a veces hacen los adultos, que terminan de estudiar su carrera, entran a un trabajo que no necesariamente paga mal, pero es aburrido, no les trae nada nuevo a su vida y terminan en ese trabajo años de años y nunca cambian. Y al final viven toda su vida haciendo algo que probablemente nunca les gustó o sintiendo que pudieron haber hecho algo más. Y al final, como decía un refrán que ya por ahí escuché, de que si no vives por tus sueños, vas a terminar viviendo por los de alguien más. Y creo que una vida así se sentiría bastante ácida para cualquiera. Así que, bueno, les deseo suerte con eso. Siéntense libres de elegir cualquier carrera. Bienvenidos si es que desean elegir ingeniería de sistemas y mucha suerte cualquiera que sea su elección. Hasta luego.